Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de estadística. El nuevo tema es medidas de dispersión para datos no agrupados y vamos a comenzar viendo algunas generalidades, como por ejemplo que las medidas de dispersión indican qué tan lejos o qué tan cerca están los datos respecto a un valor central o medida de tendencia central como son la media, moda y mediana. También, las medidas de dispersión son las siguientes: el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Vamos a empezar a definir cada una de estas medidas teniendo en cuenta o teniendo presente mejor que estas medidas indican qué tan lejos o qué tan cerca están del valor central. Vamos a empezar a trabajar con la media o promedio. Entonces vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca están los datos en un grupo, en un conjunto de datos de respecto a esa media. Iniciando con el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Hablando del conjunto de datos. Se representa con una R mayúscula y significa una distancia donde no pueden haber datos después de ella. Es decir, si el rango está de 1 a 5, no pueden estar datos inferiores al 1 o datos superiores al 1. Si los hay, en el caso de que los haya, a esos datos se les da el nombre como datos atípicos. La desviación media, que se describe con una D y M mayúscula, es el promedio de las distancias entre los datos del conjunto y la media. Cuando hablamos de distancia, recordemos que no pueden ser valores negativos. Por ende, se va a utilizar el valor absoluto en el caso de que hayan valores negativos o que la resta nos dé un número negativo. El valor absoluto permite convertir ese número negativo en positivo, ya que estamos hablando de una distancia. Explicando la fórmula, n es la cantidad total de datos. Y vemos que está el valor absoluto de cada uno de los datos menos la media o promedio. Ese valor representa qué tan lejos están los datos de la media. La varianza, que se describe con una S al cuadrado, permite también, como la desviación media, medir qué tan lejos o qué tan cerca están respecto a la media, pero sin utilizar el valor absoluto para hallar esa distancia. Además, también permite comparar dos conjuntos de datos, lo que no puede hacer la desviación media, que me compara solo un conjunto de datos. La varianza me permite comparar dos o más conjuntos de datos para eh, la media. Su fórmula es la sumatoria de la diferencia entre cada punto y la media, además elevados al cuadrado. Quiero hacer una anotación con el n-1. Ese n-1 se utiliza para datos muestrales, es decir, cuando estamos trabajando la muestra de una población. Cuando se está trabajando con n en la varianza, se trabaja para la población y su símbolo es sigma. La desviación estándar, entonces, permite analizar gráficamente la dispersión de los puntos. La desviación estándar se denota como una S y es la desviación típica y la más utilizada para relacionar los puntos respecto a la media. Se halla a través de la raíz cuadrada de la varianza. Por eso se denota con una S, recordando que la varianza se denota como una S cuadrada. Al aplicar la raíz a ambos lados me queda S y el valor de la desviación estándar. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Vemos la media, que es la línea azul, y la desviación estándar,
que es denotada como una S, se coloca más o menos, sabiendo pues que las raíces cuadradas tienen parte positiva y parte negativa al iniciar el símbolo de raíz. Vemos en este caso que la mayoría de datos están agrupados en el centro. A eso apunta la desviación estándar. ¿Qué porcentaje de datos están incluidos entre ese rango utilizando la desviación estándar? Por ende, pues podemos ver la relación entre la media y la desviación estándar, que permite ver qué tan dispersos están los datos en un conjunto. O sea, para concluir si los datos tienen una distribución normal o simétrica. Si la distribución en los datos es de forma normal o simétrica, entonces cumple con la regla llamada regla empírica, donde nos dan 3 pasos. El primero es que si el intervalo de la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar contienen aproximadamente el 68% de los datos o de las medias. Cuando hacemos la multiplicación de 2 veces la desviación estándar, tanto para positivo como para la parte negativa, esta contiene aproximadamente el 95% de las medidas. Finalmente, si lo multiplicamos por 3, estas desviaciones contiene aproximadamente el 97.7% de las medidas o datos. De forma gráfica, va a estar así. Esta es una distribución normal. Tiene forma de campana. Se le llama también campana de Gauss porque mira las distribuciones normales de una población o de una muestra. Vemos acá los rangos. Cuando tenemos la S, que es la desviación estándar, vemos que es el 68. Cuando la multiplicamos por 2 se amplía el rango y nos da el 95% de los datos. Y finalmente, cuando se multiplica por 3 nos da el 97.7% de los datos. No se coloca 100% porque pueden dar datos atípicos o datos más lejanos del rango. Recuerden que los datos atípicos se miran es con el rango, más no con la desviación estándar. Y de esta forma pues se distribuyen los datos o datos no agrupados y se miran también qué tan lejos o qué tan cerca están esos datos de la media. Recordemos que vamos a trabajar con la media en este proceso. Más adelante nos encontramos en Meet para realizar ejercicios y aclarar dudas.